Entramos en la sección central del programa de inteligencia artificial y me acompañan aquí en Radio MH, a mi izquierda, Paula Jover. Hola, Paula, bienvenida. Hola, gracias. Y Pablo Ferrer. Bienvenido, Pablo. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué aplicación tenemos hoy aquí que contar? Bueno, hemos traído la aplicación FaceApp, que es una aplicación de edición de fotos y vídeos, ya sea para Android o para iOS, y que puede transformar imágenes para cambiar la cara de una persona con la expresión facial, pues la sonrisa, los ojos, si son más grandes, más pequeños, el color del pelo, peinados. ¿Es una aplicación muy cara? ¿Sabéis lo que vale? No es muy cara. ¿Cuánto vale? ¿Tú lo tienes, Pablo? Sí, es una aplicación que lo que viene a ser el uso básico de la aplicación es gratuito, solo que si quieres, obviamente, las funciones premium, que vienen a ser pues, diferentes peinados o funciones, como por ejemplo poner gafas de sol, diferentes estilos de barba, sí que son de pago. Entonces serían unos 27 euros mensuales. Bueno, no es barata. De hecho, esta aplicación yo creo que es famosa. Esto tuvo su fama hace unos años, me suena a mí, que tuvo polémica en distintos medios, ¿verdad? Sí, en 2019, bueno, se hizo conocida porque hacía viejos a la gente, que no sé si os acordáis hace unos años, que a todo el mundo le dio por hacerse todos. mayor. La usamos todos, ¿vale? Sí. Y sobre todo se hizo muy polémica por dos filtros. Uno de ellos, que era el filtro hot, sexy o atractivo, que hacía a las personas negras, les cambiaba la cara y les ablanquecía. O sea, a lo Michael Jackson. Exactamente. Sí, es un estilo más sí, les hacían parecer más europeo. Pero como sabemos, todo eso detrás tiene inteligencia artificial que al fin y al cabo va con el autoaprendizaje de lo que la gente realmente va guiándose en el mundo pues informático de los gustos de la gente. Entonces el fundador pidió disculpas y hizo enseguida cambiar el código de la red neuronal en la que estaba todo esto. Sí, porque yo oí que esta empresa se le acusó de utilizar la información para venderla o para, no sé, utilizarla para otros medios o algo así. ¿O eso me lo acabo de inventar? No, eso también es cierto. Sí, en el año 2019 la empresa también tuvo críticas por la privacidad de los usuarios, que lo que hacía era almacenar las IPs y lo que eran sus motores de búsqueda cuando utilizaban la aplicación, se quedaban con las imágenes y con las fotos que utilizaban para fines comerciales. Sin embargo, el propio creador también dijo que no se transfería ninguno de esos datos, que era todo pues almacenado en sus servidores, pero sin fines comerciales. Y ahora que dices del creador, ¿qué sabemos de esta empresa? ¿Qué empresa es y dónde se sitúa? Sí, actualmente la sede de la empresa está en la capital de Chipre. Es una empresa que fue fundada por... Larnaca, la capital de Chipre, ¿verdad? Limassol, sí. Limassol, bueno. Casi. Perdona, sigue. Y fue creada por Wireless Lab y después obviamente fue más desarrollada por FaceApp Technology Limited. Los sistemas operativos, como ha mencionado ya Paula Jover, es en Android y en iOS. En el año 2017 fue en el año en el que se sacó a lo que viene a ser el usuario para que pudiese descargarla. Y hablando del creador, pues fue nacido en el año 1979 en Rusia y desde... En San Petersburgo, concretamente, y después estudió ingeniería informática allí en la Universidad de San Petersburgo y se fue a trabajar a Estados Unidos, a la sede de Microsoft. Y después, ya poco tiempo después, volvió otra vez a San Petersburgo para trabajar en la empresa SP Software, donde empezó a diseñar distintas aplicaciones para móvil. Muy bien. Redes neuronales convolucionales y las GANs, las redes neuronales adaptativas. ¿Qué sabemos de ellas, Pablo? Sabemos que son dos redes neuronales enfrentadas entre sí. Una de ellas es la generadora, que es la que toma el trabajo de generar imágenes y asegura que la variación de las imágenes sean producidas con cada vez diferentes una de la otra. Y después la otra red neuronal con la que compite, por así decirlo, es la discriminadora, que es la que se encarga de criticar las imágenes creadas por el generador. Las críticas imágenes basándose en el mundo real. Vale, estos son las redes, las GANs, lo que se viene a llamar redes neuronales adversarias, como bien dice Pablo. Tiene como dos partes, es decir, tiene una parte en que la red genera o se inventa, en este caso estaríamos hablando de caras en el caso del FaceApp, o imágenes o lo que esté tratando la red, y en el otro caso tiene otra red que intenta discernir o averiguar
si ha sido generada por la otra parte de la red o verdaderamente es un dato real. Por lo tanto, digamos que la red generativa tiene que engañar a la red que controla, y en ese sentido, cuanto mejor las haga, más se la puede colar, ¿no? Estas son las redes generativas adversarias, que le vamos a dedicar un programa a las adversarias, porque en la historia de las redes neuronales se han utilizado mucho, no solamente para generar imágenes, sino para generar sobre todo datos sintéticos, y son redes que han aportado muchísimo a la inteligencia artificial. Hoy nos centramos un poco más en las convolucionales, que de hecho parte de estas GANs una de ellas sería una convolucional. ¿Sabéis algo de las convolucionales, aparte de lo que nos ha dicho el profesor? Pues de hecho yo cuando las he explicado, fijaos la explicación que me encantó, lo oí una vez en un podcast y la he utilizado muchas veces en clase. Al final las redes convolucionales funcionan muy parecido a cómo funciona pues el cerebro humano, vamos a decir el ojo humano, la vista. Entonces tú cuando miras la cara de alguien no ves trazos. Tú cuando miras la cara de alguien al final tienes una idea general de ojos, boca, nariz, y los ojos son ovalados porque has visto una figura ovalada, la nariz también, la boca. Por lo tanto, de alguna manera tu cerebro ha procesado cosas de alto nivel a partir de cosas de bajo nivel. Es decir, es capaz de identificar un ojo porque ha habido como capas en las que se han identificado las curvas del ojo, los tintes blanco y negro del iris y de la parte de externa del ojo, ¿no? Entonces el ejemplo que yo oí en un podcast es bastante entendible, es que en una clase, vamos a suponer una clase como la universidad, vamos a ordenar los estudiantes de los más listos, los mejores están en la primera fila y los peores están al final. Y por supuesto el profesor, que es el que sabe ya que no veas, está en la mesa del profesor ahí sentado. De estos profesores que no se mueven de la mesa. que todos hemos tenido más Hay de una muchos vez. de esos, Que sí. muchos. Entonces lo que ocurre es que lo que hace la línea del fondo, los estudiantes más flojos, cogen información, pero cogen información muy básica. Es una información, digamos, muy, muy, muy mala, muy a bajo nivel, que en este caso podría ser en la imagen los tramos pequeños, los cambios de píxel, algo muy básico. Se la pasan a los de delante, que tienen esa información de los de detrás, que es un poco más compleja, y eso la procesan. Ahora ya ven un trazo mayor, ya ven la curva más grande, y esto se lo pasan a los de delante, que cuando ven una curva más grande o ven una línea recta, identifican si es un ojo en la nariz o lo que sea. Ellos ya entienden de caras, de ojos, de nariz. Y finalmente se la pasan al profesor, que es el que, digamos, la una toda en una misma imagen. Es decir, el profesor concentra todo. Bueno, no sé si es un buen ejemplo, no sé si lo habéis entendido. Yo lo oí en un podcast, me pareció bien. Y con esto vamos a ver qué nos cuenta el profesor. Existen diversas clases de redes neuronales artificiales definidas según el problema a abordar y tipos de datos de los que se dispongan. Ejemplo de dichas clases son las redes neuronales recurrentes, que se utilizan comúnmente para el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz, o las redes neuronales convolucionales, a las que vamos a dedicar este vídeo, que se utilizan con mayor frecuencia para tareas de clasificación y visión por computador. Las redes neuronales convolucionales se caracterizan mayormente por utilizar la multiplicación de matrices para identificar patrones en una imagen y reconocer objetos en ella. La idea es la siguiente: si recorremos una imagen píxel a píxel de forma aislada, será imposible que podamos reconocer cuándo estamos ante un cambio, como puede ser una línea, y cuándo no. La única forma de hacerlo mirando también los píxeles de su entorno. Para ello se utiliza la matriz de convolución, que no es otra cosa que utilizar una matriz que puede aportar información del entorno de píxel y darnos una nueva imagen de la detección de patrones que queremos. Por ejemplo, si utilizamos la matriz esta, el resultado será exactamente el mismo que la matriz original. Y si utilizamos la matriz esta otra, el resultado será una imagen donde se pierde la información de la imagen original, salvo las líneas de contorno. Las redes neuronales convolucionales se componen de tres tipos principales de capas: la capa convolucional, capa de agrupación y capa totalmente conectada.
La capa convolucional es la primera capa de una red convolucional. Si bien estas capas pueden ir seguidas de otras capas convolucionales o de capas de agrupación, la capa final siempre será una capa totalmente conectada. Con cada capa, la red aumenta en complejidad, identificando partes cada vez más grandes de la imagen. Las primeras capas se centran en características simples, como colores o bordes, y a medida que los datos de la imagen avanzan a través de las capas, la red neuronal comienza a recorrer elementos o formas más grandes hasta que finalmente identifica el objeto esperado. La capa de convolución se caracteriza por neuronas cuya entrada es el resultado de multiplicar la imagen píxel a píxel por una matriz de convolución, la cual en un principio desconocemos y que por lo tanto calcularemos en el entrenamiento junto a los pesos de todas las neuronas. A estas neuronas se les llama neuronas simples, ya que su trabajo es simplemente detectar patrones de cambio, como son las líneas en la imagen. La capa de agrupación tiene dos grandes objetivos: reducir el tamaño de la imagen y resaltar las características más importantes. Al reducir el tamaño de la imagen y centrarse en las cosas importantes, tenemos la información más relevante, que nos puede ayudar a preprocesar la imagen y a identificar características de más alto nivel. Ahora podríamos volver a recurrir a una capa de convolución sobre el resultado de la capa de agrupación y repetir el proceso, pero con información más elaborada. De hecho, podemos repetir varias veces hasta que el resultado sean características de alto nivel, como, por ejemplo, en una foto de una cara llegar a saber cuáles son los ojos o la boca a partir de la primera capa que identificaba simplemente líneas en la imagen. Imaginemos que tenemos dos imágenes, una con un número 9 y otra con el número 8. La identificación de ambas imágenes sería, por ejemplo, resaltar que una de ellas tiene dos círculos que conforman el 8 y la otra un círculo y un palito que conforma el 9. Identificar cuál es el 8 y cuál es el 9 simplemente observando píxel a píxel es una tarea imposible, ya que como mucho podríamos saber cuándo un píxel cambia de color y por lo tanto comienza el borde de una línea. O no cambia y en este caso no tendríamos nada. Pero también es cierto que debemos identificar cuándo hay líneas y cuándo no, para después saber si la línea es curva o recta, y entonces identificar si es un círculo o no lo es. Es por ello que necesitamos varias capas. Una más simple para trabajar píxel a píxel, identificando dónde hay un trazado, y a continuación una de las capas que identifique el tipo de trazado para concluir con una capa que procese si es un 8 o es un 9. Por lo tanto, ¿cómo trabajaría nuestra red neuronal convolucional para este problema? En primer lugar, identificaríamos los píxeles de la imagen como valores de entrada de la red neuronal. Si trabajamos con una imagen en blanco y negro, por ejemplo, cada píxel se situaría en un valor entre 0, que sería el color negro, y 255, que sería el color blanco. El total de entradas de la red sería, por tanto, el total de píxeles de la imagen. Ahora necesitaríamos diseñar la capa de convolución. Esta capa es el resultado de recorrer píxel a píxel la imagen aislada multiplicando por la matriz de convolución, que en este caso desconocemos cuál es y debe ser calculada también en el entrenamiento. Es decir, definimos el número de neuronas de esta capa sabiendo que la entrada de dichas neuronas será el resultado de la multiplicación de la imagen por la matriz de convolución. A continuación, diseñamos la capa de agrupación donde tendremos las propiedades más importantes que pueden ser, en este caso, líneas, curvas o rectas. Repetimos cuántas veces sea necesario este par de capas de convolución y agrupación hasta que la resultante final sean círculos o líneas. La capa neuronal final detectará si tengo un círculo o dos, y una línea o ninguna, y con lo cual decidirá si el número es el 9 o es el 8. Ha quedado todo clarísimo, ¿verdad? ¿Qué podemos aportar en las redes convolucionales a lo que nos ha dicho? ¿Qué aportamos aquí? Por ejemplo, de historia de las redes convolucionales, ¿qué nos decís? Bueno, primero empezamos por lo que son y después la historia. Venga, adelante, Paula. Vale. Bueno, son unas redes convolucionales que se especializan para trabajar con imágenes. Lo que hacen es usar las matrices para poder coger los píxeles de la imagen, ordenarlos y entonces pues obtener y reconocer los objetos de, en este caso, la cara, ¿vale? Por ejemplo, los ojos, los labios, pelo, y entonces ya poder hacer el cambio. Tengo que decir que lo explicas tú mucho mejor que lo ha explicado el profesor antes, que no me ha gustado nada. No lo creo, pero bueno.
Y las CNN, que son así también conocidas en inglés, las redes convolucionales, neuronales convolucionales, las CNN en inglés en Neural Network, vienen introducidas desde el año 1980 por el señor Kuniko Fukushima, y después ya fueron mejoradas por Jan LeCun en 1998, con un modelo al introducir el aprendizaje mediante reprogramación, es decir, autoaprendizaje por la propia programa inicial, es decir, la programación. O sea, que podemos decir que el primer modelo base de redes convolucionales del año... 1980. 80, o sea, que ya ha llovido. Vale, perdona. ¿Sigue? Y después, en el 2012, empezó a refinarse más las CNN al utilizar unidades de procesamiento gráfico, GPUs, y logrando un resultado ya altamente destacado. Y lo que se viene a aplicar también en esta aplicación de FaceApp son los fundamentos biológicos, y fundamentalmente fue a partir del año 1959 en el que el trabajo del señor Hubel y Wiesel pudo hacer que la corteza visual, procesando información visual, pudiese producir células... Exactamente, se dividen en células simples y células complejas, ¿vale? Para intentar... Eso me interesa, a ver. Bueno, lo que hacen las simples es, pues son unas regiones excitadoras que, inhiben y aparte forman unos patrones alargados en una dirección y una posición y un tamaño que es particular de esa parte de la célula. Y después están las complejas, que son de una forma similar a las simples, tienen una orientación particular sobre la cual son sensibles y, sin embargo, estas no tienen una sensibilidad con la posición. Se centrarían más en la parte del estímulo visual. ¿Qué opináis? ¿Las redes convolucionales son importantes hoy día en la inteligencia artificial? Claro, son la base de todo lo que viene a ser el algoritmo que está detrás de todas las aplicaciones móviles, o también incluso en los programas de inteligencia artificial que se utilizan hoy en día, pues ya sea para modificar el texto, mejoras a lo mejor producción de texto, cambio de imágenes, vídeos, etcétera. La arquitectura principal está compuesta por múltiples capas de filtros convolucionales, y su arquitectura típica incluye extracción de características, neuronas convolucionales y de reducción de muestreo alteradas, la clasificación, que es otra parte de la arquitectura en la que las neuronas de percepción simples realiza la clasificación final basada en las características extraídas. Esto es lo que viene a ser la parte de arquitectura en la que vendría, por ejemplo, hacer la utilización de las CNN en las aplicaciones móviles como la FaceApp que hemos visto en este programa. Eso, en el FaceApp, eso iba a ir ahora, porque al final nosotros hemos llevado FaceApp a Mingo Peluquerías y es la aplicación que estamos tratando en este programa. Y bueno, habíamos comentado que lleva redes convolucionales debajo. Y por lo que estás diciendo lo lleva, y aparte estás diciendo, lleva mucha razón en que son muy importantes y son la base hoy en día las redes convolucionales de lo que es todas las redes neuronales artificiales, todo lo que es la inteligencia artificial dedicado a imagen y vídeo, ¿verdad? Exacto, sí. Viene a ser, primero, obviamente, la imagen es lo que viene a ser una arquitectura de neuronas convolucionales en las que se procesan datos de imágenes, que son 2 dimensiones, aplicando los filtros que destacan características específicas como los bordes de lo que viene a ser la cara de una persona o el cabello, todo lo que viene a ser el perfil de la cara. Y después las neuronas de reducción de muestreo ayudan a que las redes tolerantes a pequeñas perturbaciones de los datos de entrada mediante técnicas como max pooling, que resumen las características de una región encontrando el valor máximo en una ventana de muestra. Muy bien. ¿Algo más que queramos añadir a todo lo que hemos dicho? Bueno, después están las neuronas de clasificación que cogen pues, todo lo que han preparado las otras y pues cogen todas las características y clasifican los datos que han utilizado y que han servido para ir depurando toda la información que va cogiendo de la imagen que usa. Muy bien, muy bien. Pues genial. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Hemos aportado un montón de información. Yo creo que todo el mundo tiene súper claro lo que son las redes convolucionales y cómo se utiliza en programas de imagen, no solo el FaceApp, sino prácticamente todos los programas de imagen y de vídeo que utilizan redes neuronales para cualquier acción. Y que, bueno, en ese sentido, pues
en fin, tienen la presencia que tienen hoy en día y que esto va más, porque obviamente la imagen y el vídeo pues está ya en todo el tratamiento de datos. Paula, gracias y Pablo, gracias por estar aquí una vez más y seguimos haciendo inteligencia artificial en Radio MH.